recuerdan? Encuentros transformadores. Y voy a ser muy breve porque quiero advertirles a todos que no se vayan sin disfrutar de lo que hemos preparado allá en el lobby. Una comida para todos, muy especialmente para nuestros invitados que hoy hemos traído aquí para compartir pues, el alimento espiritual, pero también el alimento para nuestro cuerpo. Y voy a ser breve para cerrar la serie también hoy. Hablar de un icónico personaje del Nuevo Testamento. Y voy a trabajar esta serie en breve titulada Dos caras de la transformación, antes y después, y lo acuño con dos palabras más que tienen que ver con dolor y pasión. Quiero comenzar con lo que tiene que ver con la cara del dolor, que nos lleva precisamente a la primera parte de la transformación. Ese proceso en el que Dios va trabajando para ayudarnos a conocer a Dios y a tener ese encuentro finalmente transformador. Leo, y Saulo consentía, Hechos 8, 1 al 3, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero añado el capítulo 9, versículo 3 al 6, para que tengamos una referencia más amplia acerca de este personaje. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estoy en Hechos 9, 3 al 6, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra la puya. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mi personaje de hoy se llama Saulo de Tarso. Y es interesante ver la vida de este hombre. Nació entre los años 5 y 10 después de Cristo en un lugar llamado Tarso de Cilicia, que hoy en día pues es Turquía. Su familia estaba conformada por hebreos, así que él es un hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, y criado precisamente en el marco de la religión farisea, y fiel cumplidor con su familia de todos los preceptos de esta religión. Pero también encontramos que en este transcurrir de la vida de Saulo de Tarso, fue una persona que tuvo la bendición, el privilegio de ser capacitado, preparado. Su maestro principal fue un rabino llamado Gamaliel el Viejo, un hombre sabio, y de él recibió una sólida formación teológica, filosófica y jurídica. De hecho, en el marco secular de la vida de este hombre, Saulo es reconocido como un filósofo. Se convirtió en una persona de fácil acceso a las lenguas, a hablar otros idiomas. Hablaba griego, latino, hebreo y arameo, así que era un políglota. Todo este ensamblaje de la vida previa de Saulo de Tarso lo convirtió en un hebreo fanático, un líder religioso, de esos que están dispuestos a dar su vida o a quitar vida por lo que consideran su sabiduría y su verdad. Persiguió entonces a los cristianos y participó, como el versículo que leímos nos dice, en la lapidación de Esteban, aquel gran siervo del Señor que se convirtió en el primer mártir cristiano. Cuando nosotros leemos
Este libro interesante, y quiero decirles a todos, de obligatoria lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, conocemos entonces a Saulo, este judío que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y hay una cosa importante en la vida de Saulo, en sus convicciones. Él creía que lo que estaba haciendo estaba enmarcado en la voluntad de Dios. Ustedes saben lo que es matar a otra persona por considerar que esa era la voluntad de Dios. Pues ese era el concepto que estaba en la mentalidad de este hombre. Por lo tanto, encontramos aquí que la gran primer persecución de la iglesia la provoca este fanático religioso, donde tiene toda la autoridad para hacer con estos cristianos lo que bien le parecía, incluso llevarlos a la muerte. Este Saulo de Tarso vivió según sus convicciones. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros este día: ¿estaba equivocado Saulo de Tarso con todas aquellas acciones violentas contra la iglesia del Señor? Extremadamente sí. Estaba totalmente equivocado, porque el Dios de la Biblia y Jesús, el que lo estaba llamando, es un Dios de paz, un Dios de misericordia, un Dios de tolerancia, donde las personas tienen el tiempo suficiente para determinar su futuro espiritual. Dios el Padre y Jesús su Hijo enviado para salvarnos, ¿qué nos provee? Nos provee de una oferta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una oferta. Ahora, está de cada individuo aceptarla o rechazarla. En ese punto crucial de la vida de Saulo de Tarso es donde yo llego para decirles que tuvo un encuentro doloroso con Jesús. No siempre Dios llama por amor. Qué bonito es aceptar al Señor cuando nos llama por amor. ¿Qué significa eso? Que no hay resistencia absoluta. Que simplemente abrimos nuestro corazón y nos entregamos y entendemos y comprendemos el asunto y simplemente nos convertimos en discípulos del Señor. Pero cuando hay resistencia al llamado de Dios y Dios tiene un propósito firme con esa vida, entonces va a hacerse de otros medios para convencer a esa persona que tiene que venir a Él. Por eso en esta parte encontramos que él tuvo un encuentro doloroso con el Señor. Eso significa entonces que en un momento de su vida él tuvo que ser confrontado. Cuando uno lee el libro de los Hechos, no solamente ve al Saulo ese prepotente, plenipotenciario para hacer cualquier cosa, sino que vemos al Saulo de Tarso en el suelo, rendido. Porque cuando iba en su faena de persecución de los cristianos camino a una ciudad llamada Damasco, Jesús de una manera extraordinaria y sobrenatural se le aparece en un gran rollo, en una gran nube poderosa de luz. Y escucha una voz. Y finalmente, para no entrar en muchos detalles, él demuestra su rendición cuando dice: ¿qué quieres que haga? Qué lindo es cuando una persona se rinde de esta manera al Señor. Que Señor, ¿qué quieres que haga? Eso para él realmente fue algo muy convincente que destruyó todo su programa y toda esa estructura teológica, toda esa estructura religiosa. Y ve a un Dios de poder obrando en su vida para salvarlo. Saulo de Tarso, el perseguidor, el antes. Pero ahora yo quiero que veamos a otro personaje que es el mismo personaje, es la misma persona, pero ahora ya no es Saulo de Tarso, ahora ya lo reconocemos como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no es la cara del dolor, el apóstol Pablo es la cara de la pasión. Es otra visión que precisamente se da por ese encuentro transformador que Saulo de Tarso tuvo con el Hijo de Dios, Jesucristo. Quiero asignarles una tarea. Por favor, en sus casas, lean con claridad y con atención el testimonio que él
ahora Pablo está dando acerca de su conversión. En el capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 3 al 21, extensamente el apóstol está ahora contando lo que pasó con su vida y lo que ahora él está haciendo, de acuerdo al propósito por el cual Dios le había llamado. La pregunta que se quieren hacer ustedes, cuando yo digo del propósito que Dios tenía para él y que yo la tengo también, ¿cuál era el propósito? Cuando lees el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 15 y 16, claramente está establecido el propósito. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Después que él es confrontado por este rayo de luz, tiene instrucciones para encontrarse con un profeta llamado Ananías. Ananías a principio tuvo resistencia de encontrarse con este hombre porque él sabía quién era Saulo de Tarso. Sin embargo, el Señor que le está hablando le increpa y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y es así como Ananías es llevado a tomar la decisión de encontrarse con este terrible hombre y le comienza a decir lo que realmente Dios quería para su vida. Así como ocurrió con este hombre, con todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito. Y Dios quiere hacer algo a través de ti, algo bueno, que no solamente va a ocurrir en tu vida, sino que va a ocurrir en tu vida para compartirla con otras personas. La transformación de Saulo, escuchen, es considerada la conversión más importante de los últimos 2000 años para los cristianos genuinos. Y eso lo vamos a ver precisamente en el desarrollo de la vida de este hombre. Ese hombre que persiguió a los cristianos y participó en la lapidación de Esteban. Después de eso, él se dedica a hacer todo aquello que en su condición y su fanatismo creía. Eso se interrumpe cuando tiene este encuentro con el Señor. ¿Qué vemos ahora en la progresión de esta transformación? Él cree en Jesús, en el momento que él cae al suelo, bajo este llamado sobrenatural, y cuando él se rinde y dice: ¿qué quieres que haga?, ya él estaba sometido a Jesús. De lo demás se encargó Ananías, de ampliarle el conocimiento. Y de esta manera, él sigue en su caminar. Inicia su nueva vida como discípulo de Jesús con el bautismo. Ananías lo bautizó como Pablo. Y ahí comienza esta nueva historia. Le explica quién era Jesús, lo instruye en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el evangelio tal y como el Señor había determinado en esa palabra que le dijo a Ananías: ve, porque instrumento me es este. En esta nueva cara es un hombre transformado y apasionado para otros. Entrega su vida de manera total, no solamente al Señor, sino a la predicación del evangelio para que otros puedan llegar a ese conocimiento. El gran propósito de Dios estuvo más allá del pueblo judío a través del apóstol Pablo. Fue seleccionado por el Señor para convertirlo ¿en qué? Para convertirlo en el apóstol de los gentiles. Es decir, las fronteras del evangelio, las fronteras del cristianismo trascienden ahora las fronteras judías para entonces ir al mundo. Y ahí se cumple la palabra del Señor: me seréis testigos hasta lo último de la tierra. En ese momento no se sabía cómo y a través de quién, pero Dios va desarrollando su propósito en la medida en que los tiempos y los acontecimientos se van dando. ¿Saben una cosa interesante? Para lograr ese propósito, este hombre tuvo que moverse para llegar a los territorios que Dios había establecido, pasando por cualquier cantidad de circunstancias difíciles. Se cuenta que el apóstol Pablo
desarrolló un gran esfuerzo para llegar a grandes multitudes. Se cree que recorrió 11.100 kilómetros para llegar a los diferentes puntos a los que nos refiere la palabra del Señor. Todos estos estuvieron enmarcados en 3 grandes viajes misioneros. Y aunque su viaje a Roma fue después del tercer viaje, algunos estudiosos consideran que ese fue como un cuarto viaje donde él tuvo que moverse como un prisionero, y eso le permitió llevar el evangelio a Roma, a la capital del imperio. De manera que es verdaderamente dramático este cambio, esta transformación del dolor a la pasión, un antes y un después, que sencillamente está enmarcado en un encuentro transformador. Él fue realmente un misionero fundador. Esta pasión lo llevó a él entonces a estar en Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Fue fundador de comunidades cristianas y evangelizar en los más importantes centros urbanos del Imperio Romano. Pero además de eso, el apóstol Pablo se caracteriza como un excelente escritor. Le debemos al apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, de dejarnos a nosotros los fundamentos teológicos y doctrinarios de la iglesia de hoy. Él realmente desarrolló la doctrina, desarrolló la teología que hoy nosotros estudiamos. De manera que los escritos del apóstol Pablo realmente son fundamentales para el sostenimiento de la iglesia de hoy. Las epístolas paulinas, como las conocemos, la primera epístola a los tesalonicenses, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los corintios, la segunda, la epístola a los gálatas, la epístola a Filemón, la epístola a los romanos, esta última con una riqueza impresionante de lo que tiene que ver con los principios acerca de Dios que hoy nosotros enseñamos en nuestras iglesias. Esta es la pasión. Ahora, cuando una persona tiene pasión por algo, está dispuesto a cualquier cosa, incluso hasta entregar su vida en favor de aquel que lo ha llamado y en favor de lo que cree. Se cree que el apóstol Pablo murió decapitado durante las persecuciones de Nerón, por allá se calcula en el año 62 en Roma. Entregó su vida. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. ¿Qué me espera ahora? La corona de vida. Un hombre totalmente preparado para esa circunstancia. Quiero leerles este extracto importante acerca del apóstol Pablo y su gran pasión. Decir que Pablo fue entre los gentiles de su tiempo para ofrecerles el evangelio tal vez no sea suficiente, pues ellos no fueron los únicos pueblos gentiles en los cuales él influyó. Para apreciar el impacto de Pablo debemos recordar también que continuó predicando a través de sus escritos a Cristo y a él crucificado. Entre las crecientes naciones gentiles de la tierra, mucho después de la muerte del apóstol Pablo, se sigue leyendo, se sigue viendo la vida de Pablo, su sabiduría en sus escritos. Tan largo como fue el penoso período de la apostasía, la ilustre carrera de Pablo y su celoso testimonio contribuyeron en gran manera a la supervivencia de Jesucristo en la mente y corazón de millones de personas a través de las épocas de oscuridad y aún en nuestra época. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama trascendencia. Hemos hablado de eso aquí muchas veces. Tu vida y mi vida no debe quedarse circunscrita a la tumba y al olvido. Cuando hay pasión, marcamos generaciones, marcamos vidas, marcamos familia. Y de eso es que estoy interesado. Y hemos estado interesados durante esta serie en no solamente ver el contexto histórico de una persona, sino cómo eso impacta nuestras vidas
para ser mejores personas, mejores cristianos. Quiero cerrar con esto. Es lo que yo llamo una conclusión aplicada. Cuando me refiero a una conclusión aplicada, me estoy refiriendo a aquello bonito que hemos visto en este mensaje y cómo podemos aplicarla a nuestra vida. No una conclusión meramente que nos quedó en el cerebro y qué bonito y todo eso. No. ¿Cómo puedo aplicar eso a mi vida? Lo primero que debo decirles es que como Saulo, nuestra anterior vida estuvo cargada de extremismos. Aquí hay testimonios variados de cómo vivimos anteriormente. Pero cómo ese pasado de alguna manera nos afectó. Y cómo ese pasado, oigan bien lo que voy a decir, cómo ese pasado hoy nos permite darle la gloria a Dios. Porque el Señor se glorifica en nuestra vida trayéndonos de un lugar y colocándonos en otro. Y cuando tú testificas acerca de eso, oye, qué gran impacto va a tener en otras personas. Una vida cargada quizá de ira, violencia, que nos generó dolor. Saulo, en medio de su situación, no solamente por el encuentro traumático, sino también que después él recordó cuántas cosas terribles hizo contra los hermanos, contra sus hermanos en la fe ahora, del Saulo ahora transformado. Aprendamos que ahora en nuestra nueva vida en Cristo, como el apóstol Pablo, deberíamos estar llenos de pasión, valorando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, valorando vidas como estas y llenarnos de esa pasión que nos impulse. ¿A qué? Mira, debo decirte que la pasión, así como la experimentó Pablo, nos lleva a aprender, a crecer. Él creyó, fue bautizado y desarrolló su destino como servidor de Jesucristo. Así nosotros, los que estamos aquí, no podemos quedarnos en un primer impacto, en el impacto del creer. Cualquiera cree. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No podemos quedarnos en el creer. Este hombre creyó y por lo tanto confirmó su fe en el bautismo. ¿Están conmigo? Confirmó su fe en el bautismo. ¿Y luego qué hizo? Desarrolló su destino. Aprendamos a ver qué es lo que Dios nos ha colocado en nosotros. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Descúbrelo y desarróllalo. Impacta a otras personas a través de lo que el Señor te ha dado como un argumento de vida. Y finalmente, y sobre todo, el ahora apóstol Pablo amó a las almas y se sacrificó por atraerlas a Cristo. En esta última parte, ¿qué estamos haciendo nosotros? En una contribución a que otras personas conozcan a Cristo Jesús y sean salvos. Que el Señor nos ayude, pero hagamos lo que tengamos que hacer. Pónganse de pie, por favor. Gloria a Dios. ¿Qué decirte, Señor, esta mañana? Al hablar de esta vida extraordinaria. Te diremos que todos los que estamos aquí hemos tenido un antes terrible, pero que ahora disfrutamos del perdón, de la gracia y de tu amor. Decirte que en este público habrá algún amigo, alguna persona que está viviendo en el dolor, en un presente difícil, en un presente que no está bajo su dominio, pero que hoy, Señor, por tu amor y por tu misericordia, ese presente puede cambiar y ser transformado. Y yo te pido que ayudes a cada persona aquí a tener un encuentro contigo. Un encuentro personal transformador.
que en esa vida nueva podamos ser todo lo que tú quieres que seamos. Perdónanos, Señor. Echamos toda culpa, todo pecado delante de ti. Que manejemos nosotros nuestro pasado, no doloroso ya, sino un pasado que glorifique tu nombre. Un pasado que nos sirva de testimonio, así como el apóstol Pablo no se avergonzó de testificar ante autoridades muy importantes. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Gracias, Jesús.